Y ahora, en confianza, hablemos de él, de ella, del matrimonio y de los hijos. Seguimos en Tiempo de Familia. A continuación, el tema del día. Educar en el respeto. Vaya que para todos los padres, para todos como padres, qué importante. A veces se nos confunde el hecho de si estamos educando en respeto o si esos niñitos nos tienen miedo. ¿Cómo diferenciamos esto? Háblanos un poco, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo hacer para educar en el respeto? Sí, bueno, a mí me gusta siempre empezar definiendo, cuando voy a hablar de algún tema, siempre me gusta empezar por definiciones, ¿no? Creo que las definiciones nos ayudan un poco a centrarnos y si vamos entendiendo y desmenuzando la definición, nos vamos a ir dando cuenta de si estamos cayendo en eso que tú decías de que ya no estamos saliendo del respeto, estamos entrando en el mito, ¿no? Que si conocemos bien lo que es el respeto, vamos a poder evitar llegar hasta ese extremo, ¿no? Para definir, a mí siempre me ha gustado utilizar el libro de David Isaacs, de Educación de las Virtudes Humanas y su Evaluación. Él en ese libro define una cantidad de virtudes y luego da algunos consejos y nos ayuda con un cuestionario para que evaluemos cómo estamos funcionando, ¿no? Entonces, voy a tomar ahí como de David Isaacs la definición. Él cuando define de la siguiente manera. Actúa o deja de actuar, procurando no perjudicar ni dejar de beneficiarse a sí mismo ni a los demás, de acuerdo con sus derechos, con su condición y con sus circunstancias. O sea, cuando se educa en el respeto y cuando se vive la virtud del respeto, la persona actúo, hago cosas o dejo de hacer cosas, teniendo en cuenta que no puedo ni perjudicarme a mí ni a los demás, pero tampoco dejar de beneficiarme ni a los demás. O sea, actúo buscando no perjudicarme ni a mí ni a los otros, ni no dejar de beneficiarme ni a mí ni a los otros. Entonces, cuando pienso en el respeto como eso, primera condición esa, actúo o dejo de actuar sin perjudicarme a mí ni a los demás, y ahí ya tenemos la gran parte del respeto importante. Entonces, lo primero es buscar eso. El respeto, una de las cosas que busca es el no perjudicar ni a los demás ni a nosotros mismos. O sea, entonces, que aquí ya podemos hablar lo que tú decías del... hay un principio de reciprocidad en el respeto, profesor, el respeto mutuo. Correcto, es el respeto mutuo. Pero el respeto mutuo se da cuando cada uno tiene el respeto. Entonces, si yo quiero a mis hijos y quiero su bien, y porque quiero a mis hijos y quiero su bien, estoy muy estricto con ellos y llego a un nivel de respeto tal que ya cae en lo que tú comentabas, Lismar, del miedo, entonces estoy perjudicando a mi hijo porque le estoy generando miedos. Entonces ya ahí me salí del respeto. Si mi hijo me tiene miedo, entonces ya no hay respeto, porque estoy generando en él, lo estoy perjudicando, le estoy generando un daño a él. Y luego todo este actuar, todo este equilibrio de no perjudicar y de buscar el bien de todos, tiene un segundo matiz o unas condiciones que es de acuerdo con los derechos de cada persona, con la condición de cada persona y con la circunstancia en la cual se encuentre. Entonces, para que haya respeto, como todos somos distintos, no puedo tratar a todo el mundo igual, sino que tengo que tratar a cada quien según sus derechos, sus condiciones y sus circunstancias. ¿Okay? Bien, estamos hoy en el tema del día, en Tiempo de Familia, Educar el Respeto, con el licenciado Francisco Christiansen. Antes de profundizar en el concepto, sería prudente aclarar que el respeto no es solamente entre las personas. También podemos educar el respeto hacia las leyes, hacia la naturaleza, hacia los objetos que nos son útiles. ¿Ampliamos esta definición de entrada, profesor, o nos vamos por la vía de las interrelaciones humanas? No, está perfecto. Ahora, qué bueno que comentas esto, el respeto a las cosas y la naturaleza. Si tengo en cuenta el respeto, el objetivo del respeto, o cuando se vive respeto, es porque no estoy perjudicando, me pregunto, ¿cómo puedo perjudicar a una cosa? O busco beneficiarme a mí o beneficiar al que es objeto de mi respeto. ¿Cómo puedo yo beneficiar a una taza de café? ¿O cómo puedo yo beneficiar a...? Entonces, cuando pensamos en las cosas materiales, el respeto a las cosas materiales, por ejemplo, una discusión de hermanos, es que tú no respetas mis cosas. Realmente, cuando la hermana le reclama al hermano, es que tú no respetas mis cosas, no le está diciendo, es que tú no respetas la pintura de labio, tú no respetas el labial, tú no respetas el cepillo. No, le está diciendo, eso no es algo bonito que pasa las cosas materiales. Perdón, profesor, lo perdimos ahí. Me repite la frase, por favor. Cuando hablamos de respeto a las cosas materiales, estamos hablando del respeto no por el bien del cepillo de peinarme. No es que estoy procurando el bien del cepillo o el bien de la pintura de labios o el bien de... Estoy jurando el bien de la persona dueña de esas cosas. Entonces, el respeto a las cosas materiales
en el fondo no es el respeto a la cosa, es respeta a la persona dueña de esas cosas. Cuando la hermana le exige a su hermano, es que tú no tienes que respetar mis cosas, le dice el hermanito, le está diciendo, me tienes que respetar a mí, y parte de mí son las cosas que me pertenecen. Entonces, una cosa material en sí misma no merece respeto, merece respeto tanto en cuanto esa cosa material pertenece a una persona, y entonces ese respeto a ti a través del cuidado de las cosas materiales tuyas. Eso con respecto a las cosas materiales. Luego viene el tema de la naturaleza. Yo puedo actuar procurando el bien de la naturaleza. Bueno, sí, yo puedo hacer cosas para que la naturaleza esté mejor, pero el objetivo final de que la naturaleza esté mejor, o sea, el objetivo final de la ecología, no es que la naturaleza como naturaleza esté bien y punto. La razón de ser de la ecología, la razón de ser del cuidado de la naturaleza es porque en la naturaleza vivimos las personas. ¿Entiende la idea? Sí, sí. O sea que al final entonces, todo desemboca en el respeto a los demás. A los demás. Al final respeto a los demás. Entonces yo cuido la naturaleza no porque tengo que velar por los respetos de la mata. No son los respetos de la mata. Es esa mata, si es una planta alimenticia, pues las personas se van a alimentar de ella. Si es una planta ornamental, pues las personas van a disfrutar de ver la belleza que hay en esa mata. Si la mata simplemente produce oxígeno, pues los seres humanos nos beneficiamos del oxígeno. Entonces, el fin del respeto a las cosas materiales de la naturaleza no es porque quiero el bien de las cosas materiales o de la naturaleza, sino porque estoy buscando el bien de las personas relacionadas con. Entonces, en el fondo, el respeto es un respeto interpersonal, es el respeto de una persona hacia otra, bien sea una persona humana o la persona divina. ¿Okay? Podríamos decir entonces, Sí. Para ir atajando, podríamos decir entonces que el respeto es como una manera de ser amable y bueno con los demás. Es no burlarse del otro, es respetar lo que el otro piensa, y también tener en cuenta los sentimientos de los demás. Esos son formas de respeto, ¿cierto? Todo eso va con el respeto, porque al fin y al cabo el respeto es base de cualquier relación interhumana. Uh-huh. O sea, cualquier relación entre dos personas va del respeto. Para que esa relación sea muy buena, no puede quedarse solo en el respeto. Y entonces la parte de la caridad, del amor al prójimo, del amor a los demás. Uh-huh. El problema es que si no hay respeto, Profesor, no se mueva mucho, que se va a perder. Sí, tiene la señal bastante tenue, bastante débil. Vamos a ver si lo ubicamos mejor para que... Donde estaba primero. No se mueva mucho. Bien, estamos hablando con el licenciado Francisco Christiansen sobre el respeto y hemos iniciado esta conversación por el respeto a los demás, el respeto a las personas. Y nos pareció muy interesante este tema, sobre todo cuando se ve muchas veces, no solamente en casa, sino fuera de casa. A veces en los colegios se ven niños que no respetan a sus profesores, niños muy pequeños que empiezan a contestar como que si fueran, yo no diría ni adultos, porque yo creo que ni los adultos deberían tratarse así. Y entonces uno se pregunta por qué hay niños que son muy respetuosos y cómo hay niños que son tan groseros o falta de respeto con los mayores o que tienden a faltar el respeto a sus compañeritos. Entonces, un poco lo que viene a contestar todo esto es qué estamos haciendo los padres en casa, porque todo esto es el resultado de lo que ellos están viendo en casa. Y por eso el profesor está acá enseñándonos, diciéndonos cómo podemos educar el respeto. Licenciado, en el día a día, ¿cómo podemos identificar el respeto? O sea, para saber si vamos por buen camino. Entonces, para que estemos seguros de que estamos actuando con respeto, nosotros, o que para que nuestros hijos aprendan a ser respetuosos, porque lo que tú decías, Lismar, es tal cual. O sea, el niño que es grosero es porque no ha aprendido a ser respetuoso en su carne. Entonces, lo primero es, tenemos que nosotros reconocer límites y enseñarles a nuestros hijos a que reconozcan los límites. O sea, los límites es hasta dónde puedo actuar y hasta dónde puedo decir. Si bien tengo derecho a la libertad de expresión, no tengo derecho a decir todo lo que me provoca. Hay cosas que no se deben decir. Entonces, uno, reconocer los límites. Lo segundo es enseñarles a querer a las personas. Darte cuenta que vives con otras personas y tienes que aprender a querer al otro. Una forma de que nuestros hijos aprendan a ser respetuosos es que también uno nota la sinceridad, del respeto, el ser sinceros, poner a los hijos a pensar en el bien del otro. O sea, con esto que vas a hacer, vas a poder ayudar a la otra persona, esto que vas a hacer le hace bien a otra persona, o por lo menos no le causa mal. Entonces eso es ponerlos a pensar en el bien del otro, o sea, que se aprendan a vivir,
que aprendamos a vivir, que estamos en una sociedad que no solo es lo que yo vaya a hacer, si te beneficia a ti o si por lo menos no te perjudica, de que es pensar en otro, sino además cuidar del otro, el estar pendiente de cuidar al otro, el saber valorar a los demás, que los niños vayan aprendiendo a descubrir las cosas buenas que hay en los otros. Si hacemos esas cosas, reconocemos los límites, queremos a las personas, pensamos antes de actuar, si somos sinceros al decir las cosas, si pensamos en el bien de los demás cuando vamos a actuar y cómo hacer para ayudar a los otros a que sean mejores, si cuidamos a los demás y si valoramos a los demás, entonces de esa manera estoy seguro que vamos a tener actuaciones de respeto. Y allí es Así cuando como, uno... no, que ya esto es lo que tenemos que hacer. Sí, Francisco, y allí es cuando uno ve qué tan valiosos son los hermanos. Porque cuando la familia es numerosa, cuando hay hermanos, cuando uno se es hijo único, es mucho más fácil todo esto. Es mucho más fácil valorar a los demás, es mucho más fácil cuidar del otro, es mucho más fácil pensar en el bien del otro porque es algo que haces en el día a día. Te toca ser sincero, te toca la parte que decías, pensar antes de actuar, que es muy importante. Entonces vamos a reconocer los límites. Es importante que quieran ser buenas personas, que les enseñemos a que quieran ser buenas personas, a pensar antes de actuar, a ser sinceros, a pensar en el bien del otro, a cuidar al otro y a valorar a los demás. ¿Cuándo no hay respeto? Okay. Pero quería, antes de pasar a cuando no hay respeto, dijiste, eso es lo rico de tener hermanos, porque tienes muchísimas oportunidades a lo largo del día, cuando es una familia con varios hermanos, de vivir eso, de vivir ese aprender, en el fondo es aprender a vivir en sociedad. Entonces, cuando yo vengo de una familia en donde somos 11 hermanos, o sea, mi papá, mi mamá, 11 hermanos, y mi abuela y una nana vivía con nosotros, entonces éramos 15. Entonces, claro, ahí a juro uno pensaba en los demás porque se los tropezaba todo el día, ¿no? O sea, uno vivía en una casa de 15 personas, ahí todo el tiempo uno estaba con los demás. Pero ¿qué pasa cuando tengo solamente un hijo? Tal vez muchos de los que nos están escuchando son padres de hijos únicos. Entonces ya está, como uno tiene hermanos no va a aprender. No, los papás tenemos que darle a nuestros hijos la oportunidad de pensar en los demás, que en ese caso es pensar en nosotros. O sea, los padres hacemos cualquier cosa por nuestros hijos, y damos la vida por nuestros hijos, estamos siempre pendientes de ellos. Si estamos claros que yo quiero enseñar a mi hijo a vivir en sociedad, y el lugar para aprender a vivir en sociedad es en la casa, la sociedad que él tiene es una sociedad de 3 personas. Entonces él tiene que aprender a pensar en el bien de papá y de mamá, estar pendiente de ayudar a papá y mamá. Entonces es que él tenga un poco ese rol de darse, ya no a sus hermanos porque no los tienen, sino de darse a papá y a mamá. Entonces, a veces los papás tenemos que dejar de hacerles cosas a nuestros hijos por el bien de ellos, para que ellos sean capaces de aprender a ser generosos, aprender a ser respetuosos. Luego, cuando sabemos algunas alarmas que nos puedan decir, no estamos viviendo el respeto adecuadamente. Una es cuando ponemos nuestras prioridades por encima del otro. O sea, yo voy a hacer esto que me conviene a mí y no me importa si te perjudico. Tú sabes que hay un inciso que uno puede decir, hay gente que dice orgullosamente, no, primero yo y después los demás, tú sabes cómo es, primero, pero lo dicen hasta con cierto orgullo, ¿no? Y pareciera una autoestima mal entendida o un exceso de autoestima, o sea, y lo dicen así abiertamente, no, pero tú sabes que primero yo, después los demás. Eso es preferir entonces poner el egoísmo por encima de cualquier otra consideración, ¿no? Claro, debe haber tenido algunas experiencias en su vida que lo llevaron a mal creer que esa era la solución. En una oportunidad escuché a un papá que le decía, hijo, usted tiene que aprender algo de mí en lo siguiente: primero yo, segundo yo, tercero yo, porque nadie va a velar por usted. Claro, este papá, yo digo, pobrecito, o sea, tiene que haber pasado muchos malos ratos, muchas malas experiencias en su relación con los demás, que le hizo desconfiar de todo el mundo. Y eso, a mí me parece que eso es terrible, ¿no? Porque además uno no puede vivir tranquilo. Claro, uno tiene que actuar pensando en los demás, pero no vivir en función de los demás. Es decir, todo lo que voy a hacer es para que los demás, para agradar a los demás. No, tampoco es eso, tampoco somos el payaso del circo. No es que tenemos que estar todo el tiempo buscando que los demás agradar a los demás, porque entonces podemos estar faltando una de las características del respeto, que es que actúo sin perjudicarme a mí mismo. Es decir, yo puedo actuar pensando en los demás, procurando el bien de los demás, siempre y cuando no me perjudique a mí. O sea, el respeto nos da ese equilibrio entre el bien de los demás, porque respeto a los demás y soy generoso, pero también el respeto a mí mismo. Cuando la generosidad se convierte en parecer virtud, porque la virtud es el punto medio. Cuando la generosidad
el darle a los demás, el ayudar a los demás, deja de ser virtud cuando se va al extremo. Y el extremo es cuando lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo perjudicándome yo. Tampoco puedo perjudicarme yo, porque entonces me estaría faltando el respeto a mí mismo, que no está bien. Entonces hay que buscar ese punto de equilibrio. Qué importante, Francisco, el tema, porque en principio hablamos del niño, ¿verdad? Cómo educamos, cómo enseñamos al niño a ser respetuoso. Para con otros, pero también para consigo mismo, porque entonces después es el adulto y entonces vemos a una niña que de repente, al no tener claro el concepto, se puede dejar faltar el respeto igualmente al adulto, ¿no? Exactamente. Por eso es que el respeto, por eso me gusta, por eso a mí me gusta empezar con la definición. Con la definición te empieza diciendo, perjudicarme a mí, empieza con el a mí, ni a los demás, porque va el respeto. O sea, si yo me respeto a mí mismo, estoy en capacidad de respetar y ayudar mucho más a los demás. Entonces, lo primero es, ¿cómo saber que no hay respeto? Cuando yo soy más importante que los demás, me veo yo como más importante que los demás y los demás no me importan. O sea, cuando me pongo mis prioridades por encima del otro. Ahí es muy fácil que esté cayendo en una falta de respeto a los demás. Generalmente, la segunda es muy fácil, que es cuando no reconocemos la autoridad del otro. Y eso es lo que generalmente llamamos la falta de respeto. El niño que es grosero con su maestra, el niño que es grosero con sus padres, es que ese niño... Eso es una falta de respeto, no está reconociendo a las personas como son. Quiere decir que los profesores son más importantes que los alumnos, tienen roles distintos. Y el profesor, por ser profesor, ya le toca, por su estado, que sus alumnos lo respeten, porque esa persona, ese profesor, me está educando, me está enseñando a ser mejor, me está enseñando a crecer como persona, en aspectos integrales o en el conocimiento de una materia. Entonces, por ser esa persona una autoridad, yo tengo que respetar a esa persona, tengo que reconocer esa autoridad que tiene. Si bien es verdad que todas las personas tienen dignidad, en el mundo están personas que son autoridad, que son los que mandan, están los que obedecen. Uno tiene que saber que está el que manda y está el que obedece. Y está el que manda y tiene un rol y tiene que hacerlo. Uno tiene que obedecer al que manda. Pero el que manda también tiene que ser respetuoso, tiene que respetar a sus subordinados. Sabemos que hay falta de respeto cuando no se cumplen las normas, cuando hay, por ejemplo, un exceso de confianza. Eso es un tema, el respeto interpersonal, el trato. Antes a cualquier adulto se le trataba de usted y ese trato se ha ido perdiendo un poquito. Yo diría que un poquito mucho. Un poquito mucho, sí. Sí. Yo no digo que el usted sea lo importante. O sea, para mí lo más importante no es que si se utiliza el usted. Yo como profesor, yo trabajaba con los últimos años del bachillerato y a mí la mayoría de los muchachos me decían Francisco, no me decían profesor. Me decían Francisco y la mayoría me trataba de tú, algunos poquitos de usted. Sin embargo, yo puedo tratar a una persona con esa confianza, llamarla por el nombre y decirle de tú, sin embargo existe un respeto, un reconocimiento a la autoridad. Entonces, el tema del usted, había en Colombia, por ejemplo, estaba la costumbre de que si el papá llamaba a su hijo, es una frase muy colombiana, y no decirle, el papá decía, Carlos, y Carlos contestaba, ¿qué? Y el papá le decía, mande, corrigiéndolo, ¿no? Es una forma, pero el objetivo no es la forma. ¿Por qué el tema de la forma es importante? No por la forma en sí, sino porque a través de esas cosas concretas, materiales, el niño va aprendiendo a que existe una diferencia en las personas. Hay unos que son autoridad y me tocó ver. Es una forma de reconocer tu autoridad cuando te hablo de usted. Entonces, esos detalles en las relaciones humanas es lo que al final va reforzando el tema del respeto. Nuevamente, no porque yo necesito que me diga usted profesor, no, sino porque sepan que el profesor es el profesor y papá es el papá y mamá es la mamá. Generalmente los niños tratan a papá y mamá con mucha confianza y eso está muy bien. Sin embargo, papá es papá y mamá es mamá. Puede existir muchísima confianza, muchísimo cariño, nos decimos todo, jugamos todos juntos, todo aquello. Sin embargo, tiene que haber un respeto de los hijos hacia los padres. Francisco, ahora que pones el ejemplo de los profesores, disculpa, que me llama la atención. A veces uno ve en el colegio o en el liceo, está el profesor al que los muchachos le tienen como miedo, que dicen que es la materia filtro y el profesor que le tienen terror. Está el otro profesor que es el profesor al que no le tienen respeto. Sí, no hay ningún respeto hacia ese profesor. Y hay otro profesor que es aquel profesor que termina siendo el que escogen para luego colocarlo como padrino de la promoción, que le toman un cariño muy especial y está esa combinación de cariño y de respeto. ¿Cómo lo logra aquel profesor? ¿Cómo lo logró? ¿Qué hizo? Generalmente el profesor que es respetado por sus alumnos es el profesor que respeta a sus alumnos. Sobre todo, lo que pasa es que el tema del profesor varía según las edades. Pero vamos con los grandes, con el adolescente. Si yo soy un profesor muy vertical y mantengo distancia y yo
yo soy profesor, tú eres alumno, y el alumno, por solo el hecho de ser alumno, será severamente castigado. Pues claro, aquello es el profesor que no respeta a sus alumnos, el profesor que se burla de sus alumnos. Entonces, ese profesor, los alumnos no lo van a respetar. No lo van a respetar porque te tengo miedo, porque es el profesor de la materia filtro, y además es que ese profesor es un muérgano, ese profesor sí es malo, ese profesor es mala gente. O está el profesor al que no voy a respetar, entonces todos nos burlamos de él. Está o al que le tengo miedo o al que no respeto, y entonces las clases son un relajo. Básicamente porque ese profesor no respeta a sus alumnos. Cuando el profesor es víctima de abuso por parte de los alumnos, muchas veces porque el mismo profesor no se respeta a sí mismo. Exactamente. No se ha dado su puesto. Entonces, el profesor, para que un profesor logre que sus alumnos lo respeten y lo valoren, sobre todo con el adolescente, el profesor tiene que demostrarle que él los respeta, que los alumnos son importantes para él. Eso es fundamental. Y aquí no va el tema de la materia filtro, porque tú me hiciste la asociación de el profesor bravo, que es la materia filtro. Conozco muchos profesores que su materia es la materia filtro, y los alumnos les cuesta muchísimo probar la materia, y los muchachos estiman muchísimo al profesor. Es un profesor, a mí ese ha logrado la cúspide del respeto, porque en parte un profesor que le exige a sus alumnos, o sea, cuando yo preparo bien una clase, profesor, y me esmero por dar una buena clase, y hago todo lo posible para que tú, mi alumno, si lo entiendas lo mejor posible, lo que te estoy diciendo, en otras palabras, es: tú eres tu alumno, eres importante para mí, y por eso yo quiero dedicarte tiempo. Yo te respeto como alumno. Luego, cuando tienes una duda, yo te escucho y trato de entenderte. Y cuando sales mal en el examen, yo me preocupo porque saliste mal. Y vamos a ver qué fue lo que te pasó, y vamos a ver cómo te ayudo a que salgas adelante. Entonces, le estoy enseñando al niño que tú eres valioso. Estoy poniendo un examen porque yo creo que tú eres inteligente. Y este examen es difícil porque yo creo en ti y yo creo que tú puedes mucho. Entonces, el profesor, con esa actitud de ser exigente, de ser razonablemente exigente, lo que está haciendo es, está valorando a los alumnos, los está reconociendo, y si el alumno siente que su profesor lo valora, siente que el profesor lo respeta, ese profesor es importante. Pero los tiene todos tapados. No, pero es que ese profesor es bueno, porque él de verdad está preocupado por nosotros y nos ayuda. Él sí nos... Sí, es cierto lo que estás comentando, y podríamos decir también entonces, Francisco, que más que el exceso de confianza, o sea, evidentemente el exceso de confianza no es bueno. Lo que debería haber es empatía, y esto se aplica con los alumnos Siempre y también con los hijos. juntos. Ajá, me interrumpieron. Sí, nos están avisando que es el momento de una pausa por la media hora. Vamos a hacer una pausa, profesor, y ya volvemos con usted, ¿le parece? Volvemos. Perfecto. Con Lismar y Eliú Ramos. La oración es poderosa, y la oración a Dios a través de la Santísima Madre es aún más poderosa. Hola, les habla John Morales, y nunca ha sido más importante rezar para que se termine con el aborto en Estados Unidos. Únase a Relevant Radio mientras que avanzamos este año para rezar 200 millones de memorares por esta importante intención. Oremos. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorado tu asistencia y reclamado tu socorro haya sido abandonado por ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Madre Virgen de Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No desprecies, oh Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien escúchalas y acógelas favorablemente. Amén. Hoy es el Día de la Virgen del Carmen, paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Soy su amigo Monseñor Roberto Cipol, acompañándolo siempre. El Santo Escapulario. ¿Sabes que San Alfonso María Ligorio, que fue un gran devoto de la Virgen, te recomiendo un libro de él, búscalo en internet, Las Glorias de María, te vas a deleitar? Al Papa Francisco le encanta ese libro, Las Glorias de María, de San Alfonso María Ligorio. Él usó el escapulario toda su vida, y cuando se murió lo enterraron, y al sacar sus restos para la canonización, encontraron que se había desintegrado todo su cuerpo y su escapulario estaba intacto. ¿De dónde viene el escapulario? El escapulario es un delantal que usaban los monjes para no desgastarse el hábito. Y la Virgen María en Inglaterra se le apareció a San Simón Stock y le dijo que muriera con este escapulario, ella lo libraba de la condenación eterna. Después un papa tuvo una visión de que todo el que moría con el escapulario, el sábado siguiente, la Virgen los libraba del purgatorio y se lo llevaba al cielo. Pero yo te digo una cosa por experiencia, el escapulario es un sacramental, que cuando tú lo llevas, a mí me lo impuso Monseñor Bacalao cuando hice mi primera comunión a los 7 años. Desde entonces yo trato de usar el escapulario y me da una fuerza contra el diablo tremenda. Yo lo he terminado interpretando así desde mi cabeza, que inventa mucho.
Cuando tú te pones el escapulario, tú cargas el manto de la Virgen María. Este es el manto de la Virgen María. En Fátima, la Virgen apareció con el escapulario en la mano. Y cuando tú cargas el escapulario, como que el diablo te ve disfrazado de la Virgen y sale corriendo. No se mete contigo, sabe que tú eres propiedad de la Virgen. Es un medio tan bello de salvación, de protección, de la gracia de Dios con nosotros, así que yo te recomiendo. Y si no lo consigues en una tienda, mira, 2 tiritas, 2 pedacitos de tela marrón y te lo pones. En Miranda, en el pueblo de Miranda, Estado Carabobo, que lo felicitamos porque hoy es el Día de la Patrona. La gente los hace manualmente. En Chirgua, las monjitas, las carmelitas descalzas aquí en Carabobo, cualquier convento carmelita te lo venden, el escapulario. Lo importante es que si no lo consigues, tú mismo te lo haces, ¿verdad? Y viene escápula, son los omoplatos aquí, los hombros, se llama escápula en latín, por eso escapulario. Traje que se guinda en los hombros. Y lo usamos marrón en honor a la Virgen del Carmen. Así que yo te invito a usar este sacramental maravilloso que te proteja del enemigo y que refuerce todo lo de María que hay dentro de ti. Te bendigo en su nombre, que la Virgen del Carmen me los cuide, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre juntos, con Lismar y Eliú Ramos. Estamos conversando en Tiempo de Familia con el licenciado Francisco Christiansen del Instituto Panamericano de Educación Familiar, IPEF. El tema de hoy, educar en el respeto. Ya hemos conversado cuando hay señales de que hay respeto y cuando hay señales de que no hay respeto. Por ejemplo, cuando no se respeta la autoridad, cuando no se respeta al docente. Y esto es grave porque el niño luego en la vida adulta puede tener problemas incluso con la justicia, cuando no respeta el semáforo, no respeta al policía, no respeta las indicaciones que se le dan, no respeta las normas, desde el hecho de incumplir los horarios en el trabajo o la vestimenta. Bueno, en fin, la falta de respeto total. Hemos visto adultos así. Y esto se siembra en la infancia y la adolescencia. Continuamos entonces con Francisco Christiansen. Adelante, profesor. Bien, estás comentando de lo importante, que es el que enseñemos a nuestros hijos a ser respetuosos. Y en resumen, tú mismo resumiendo lo que acabas de decir, es para que aprendan a vivir en sociedad. O sea, el respeto es la base, como ya hemos comentado hace un rato, de la vida de cualquier interrelación humana. Entonces, para que nuestros hijos sean capaces de vivir en sociedad, tienen que aprender a ser respetuosos, ¿okay? Para que aprendan a convivir en la familia, para que haya una buena convivencia en la familia, tiene que haber respeto de los hermanos entre los hermanos, de los hermanos, de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, que tiene que haber un respeto para que haya una buena convivencia familiar, para que sean capaces de convivir en esa segunda sociedad que es el colegio. Yo digo que una de las cosas que más me preocupa con este tema de que nuestros hijos no están yendo al colegio, es que se están perdiendo la oportunidad de aprender a vivir en sociedad, en esa segunda sociedad que es el colegio, que es fundamental. Es aprender en el trabajo, aprender a vivir en comunidad. Y luego una cosa que me parece importantísima, y creo que yo estoy convencido que es una de las principales causas de los problemas, es las personas que no han sido educadas en el respeto, pues no se podrán casar, y si se casan lo más probable es que su matrimonio no dure. Porque el matrimonio requiere del respeto mutuo. O sea, somos dos personas distintas, cada uno con una serie de creencias, de principios y todo aquello, y para poder convivir con alguien que no es ni familia mío, como me decía una vez, uno empieza a vivir con alguien que no es ni siquiera familia de uno. Entonces, para que esa convivencia se pueda dar, si bien es verdad que es fundamental el amor, la base es el respeto. O sea, yo tengo que respetar a mi esposa con sus principios, con sus creencias, con sus costumbres, y valorarla y procurar su bien y actuar sin perjudicarme yo, pero sin perjudicarla a ella también. Entonces, eso es importantísimo. El tema del respeto para la felicidad matrimonial es fundamental. ¿Okay? Hay un elemento que no me gustaría que lo saltáramos, que es el tema de tener o no moral. O sea, moral y respeto. ¿Cómo lo fundamentamos? Sí, la moral es el cumplimiento de las normas, y las normas hay que respetar. Si cumplo adecuadamente con las normas morales, o sea, con el bien, con aquellas cosas que me llevan al bien, y evito aquellas cosas que me llevan al mal, si respeto, entre comillas pongo el respeto, esas normas, estoy logrando las cosas. Y nuevamente, no es porque la norma merezca respeto en sí misma. La norma debe ser respetada, sí, la norma debe ser respetada, las reglas deben ser respetadas, pero no por el bien de la norma. El objetivo no es que la norma esté bien y que la norma se sienta bien porque yo la respeté. El objetivo de la norma moral es porque esas normas son las que aseguran
el bien nuestro y de los demás. Y entonces respeto la norma, no por el respeto ciego a la norma, sino porque al respetar la norma estoy ayudando al bien común o al bien personal. En particular las normas morales son las normas que a la larga, como cristianos, son las que nos acercan a Dios. Entonces el respeto a la norma, no por el respeto a la norma, sino por el respeto que le tengo a Dios, que es el creador, por el respeto que le tengo a las personas que conviven conmigo. Y entonces yo no robo. ¿Y no robo por qué? Porque debo respetar la norma de no robar. Sí, bueno, debo respetar la norma de no robar, pero el objetivo no es la norma. El objetivo es no apropiarme de las cosas de los demás. Y no por el bien de las cosas de los demás, sino porque respeto a los demás. ¿Okay? Entonces todo eso, el respeto es el mínimo. El tema del respeto es que es el mínimo. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Suecia, por ejemplo. Suecia es una sociedad en donde hay muchísimo respeto entre las personas. O sea, el respeto que uno ve allá o en Japón es impresionante. O sea, Japón conozco menos, de Suecia conozco más, que tengo una hermana allá. La gente es súper respetuosa. O sea, nadie hace algo que perjudique al otro. Allá son muy, muy cuidadosos con eso, son muy respetuosos. Sin embargo, son muy fríos, son escandinavos, es su cultura, está bien. Le falta ese calor que tenemos los latinos nosotros nos preocupamos por todos los que tenemos alrededor y vemos que alguien está con cara de perdido en la calle y le preguntamos que necesitas ayuda, ¿para dónde vas? En Suecia, tú agarras un sueco con cara de perdido y le preguntas, ¿necesitas ayuda? Y dice, déjeme estar, yo no le he pedido ayuda, respéteme. O sea, ellos tienen como más distancia, ¿no? El sueco vive mucho el respeto, y eso es bueno, pero es como más frío, o sea, le falta como más ese calor humano que tenemos los latinos, ¿no? Entonces, la base es el respeto. Si hay respeto, las cosas funcionan. Si el respeto lo condimentamos con la caridad, con el amor, pues entonces estamos lejísimos, llegamos mucho más lejos. Qué interesante. Continuamos entonces. ¿A qué respetar? ¿A qué le debemos respeto? ¿O a quién? Como católicos, empezamos a Dios. El respeto a Dios, porque lo reconocemos como el creador de todo. Creaste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. O sea, estamos, primero Dios, el respeto a Dios como ser supremo, ser creador que nos sostiene. Hay personas que no creen en Dios, yo les respeto su forma de pensar, ojalá lo descubran, yo tengo la fe que puedo cubriendo a Dios. Luego está, en segundo nivel, el respeto al cónyuge. O sea, la segunda persona a la que tengo que respetar después de Dios es a esa persona con la que me casé. El respeto al cónyuge es fundamental. Y el respeto al cónyuge está por encima, si nos toca ordenarlo, que gracias a Dios no nos exigen un orden ni nos miden por eso, pero en segundo, el respeto al cónyuge está por encima de los hijos. Mi cónyuge está por encima de mis hijos y por encima de mis padres, porque es la persona a la que yo me he entregado. Entonces, como yo me entregué, cumplo con ese compromiso. Ya yo no soy yo, sino que me entregué a ti. Entonces está el respeto al cónyuge, que respetar al esposo, respetar a la esposa. Que siempre se echan bromas los esposos entre sí, está bien. O sea, ese echarse bromas es natural, pero sin faltar el respeto. Entonces el respeto al cónyuge. Y el respeto al cónyuge en los dos aspectos. Uno es el respeto en el trato, el segundo es el respeto en la valoración. Yo divido el respeto en esos dos niveles. Aunque el respeto en el trato es la materialización, es te trato bien. ¿Y por qué te trato bien? Porque estoy cuidando el segundo aspecto del respeto, que es el respeto yo te respeto porque te valoro. Y porque te valoro, te trato bien. Sí, es bueno recordar en este punto, Francisco, disculpa, en que desde el concepto hablamos que es una relación de ida y vuelta. Es decir, el cónyuge irrespetuoso, por ejemplo, el marido maltratador o el que agrede con violencia a su esposa, por ejemplo, pierde el respeto en ese mismo momento. O sea, no es digno de respeto. Exactamente. Es que es así. La forma de ganar respeto es dar respeto, tal cual. Y el respeto no solamente, a veces pensamos mucho en el tema de las relaciones matrimoniales, que no es respeto cuando hay agresiones físicas, pero también es cuando hay descalificaciones. ¿Okay? Sí, una oportunidad me contaba un amigo, me decía, tenía poco tiempo de casado, y entonces un día conversando con él y me dice, no, anoche tuve una pelea terrible con mi mujer, ¿pero qué pasó? Él me dice, no, lo que pasa es que yo agarro, me terminé de bañar y dejo la toalla mojada en la cama. Entonces mi esposa viene y me dice, ay, que tú si eres desastrosito, dejaste la toalla en la cama. Y tú si eres desastrosito, dejaste los zapatos fuera de su sitio. Y tú si eres desastrosito, dejaste desordenada. Y cada rato la esposa le decía, es que tú eres desastrosito, con mucho cariño. Pero entonces era todo el tiempo ese tiqui, hasta que él dice, ayer no aguanté más y le dije, ¿sabes por qué dejo todo fuera? Porque yo soy desastrosito, sí, y terminaron peleando. Entonces ella tuvo una agresión, no, era una descalificación. Fíjate que era
era la descalificación. Eres desastrosito, o sea, te estoy descalificando. Entonces, si hago algo malo, no me digas que soy malo, dime que hice algo malo, que es una pequeña diferencia. ¿Okay? No es lo mismo decir, dejaste la toalla en la cama, a que eres desastrosito, dejaste la toalla en la cama. O sea, ese tema del respeto es fundamental en el reconocer al otro, el reconocer el valor del otro. Luego está el respeto a los miembros de la familia, padres, hijos, que cuando nosotros somos los papás y tenemos a nuestros hijos, el tema de que mis hijos me respeten, generalmente lo vemos bastante claro. ¿Okay? Debemos tener cuidado de nosotros respetar a nuestros hijos también, y respetarlos es reconocer el valor que ellos tienen, que los hijos son prestados y que los tenemos que educar para que sean grandes personas en el futuro, que sean buenos en el futuro, que tienen una dignidad, que tienen una intimidad, y tenemos que enseñar a que ellos vivan su vida distinta a la nuestra. Eso nos cuesta a los papás, es decir, que mi hijo vaya a vivir una vida sin mí, para mí es duro, o sea, uno como papá es duro, ¿no? Uno quiere tener a los hijos pegados a uno todo el tiempo, pero como te respeto y te valoro como persona, pues te doy ese espacio. ¿Okay? Pero en esa relación padre-hijos, y aquí voy con los que somos papás, evaluarnos con frecuencia, y eso es importante, cuál es nuestra relación como hijos. Ya nosotros adultos, seguimos siendo hijos de nuestros papás, si nuestros papás siguen vivos. Y a veces, en esa independencia que hemos logrado nosotros, y esa madurez que tenemos nosotros, de que ya mi vida es mi vida, y ya papá y mamá no se tienen que meter en mi vida, podemos caer en faltas de respeto hacia ellos, en no valorarlos adecuadamente, en no respetarles su libertad como viejo. Entonces no es que ya él está viejo, él no decide, que él haga lo que yo le voy a decidir por él. No, o sea, tienes que respetar a tus padres todavía, ¿okay? Aunque tú seas adulto, igual seguimos respetando a nuestros padres, que eso a veces se nos escapa un poco de las manos, ¿no? Sí, el respeto a nuestros padres. Sí, totalmente. Luego está ese respeto a los vecinos, a la gente con la que convivimos. Entonces el tema de la música, el no hacer ruido fuera de horas, en horas inapropiadas, o sea, ser cuidadoso con los ruidos que emitimos, con el mismo manejo de la basura, el tema de si tengo un jardín enfrente de mi casa o mi edificio, el procurar que ese jardín esté bien cuidado es un tema de respeto hacia mis vecinos. Que mi casa, que mi edificio se encuentre bien, se encuentre bonito, y lo cuido, no para que digan, mira, Francisco tiene una casa muy hermosa. No, sino que es un tema también de respeto a los demás. O sea, yo cuido a los demás. Cuando yo voy a dar una conferencia y voy de flu y corbata, lo hago no porque yo soy una persona importante. Yo voy de flu y corbata porque le voy a hablar a unas personas que son muy importantes, que son todos esos papás que vienen a escuchar lo que yo les voy a decir. Y por eso me arreglo para esa conferencia, porque para mí es importante esa gente a la que le voy a hablar. O sea, el vestirme bien para otra persona es una manifestación de respeto al prójimo. Luego viene ese tema del respeto, ya hablamos un poquito del respeto a la naturaleza y las cosas materiales. Luego vendría la parte del respeto a las instituciones. Hay que respetar la iglesia, hay que respetar el colegio. Entonces, vamos con el tema de la iglesia. Hay que respetar a la iglesia, y ese es facilísimo entender el respeto a la iglesia, porque es el cuerpo místico de Cristo, esposa de Cristo, la iglesia esposa de Cristo, ya está listo. La iglesia es de Dios, y con respeto a Dios, respeto sus cosas, paz. Y luego el respeto al colegio. ¿A qué me refiero con respeto al colegio? Porque el respeto al colegio ya no es el respeto al profesor, sino es el respeto a la institución. Entonces, yo hablo bien del colegio donde yo estudio. Yo hablo bien del colegio en el que estudian mis hijos. ¿Por qué razón? Porque tienen cosas buenas y porque ellos me están ayudando en la educación de mi hijo. Me están ayudando a transmitir toda esa serie de valores. Y entonces eso es importante. Y tengo que valorar todo el bien que está haciendo por mis hijos. Y tengo que enseñarles a mis hijos a que valoren el bien que el colegio está haciendo por ellos. Que el colegio van a haber errores y van a pasar cosas malas y me voy a molestar con el colegio. Va a pasar, estoy seguro. O sea, cuando yo era director en el colegio, yo les decía a los papás, si les prometo algo es que nos vamos a equivocar. Lo que les pido es que cuando cometamos un error, vengan y lo hablemos para que lo resolvamos rápido, porque es así. Entonces hay que respetar a esa institución como institución que nos está ayudando en la educación de los hijos. Y con el respeto a las instituciones también vale la colaboración, es decir, cuidar su planta física, respetar, cuando tú decíamos más temprano, el respeto a las cosas, es decir, si yo daño una propiedad del colegio, una pizarra, un cesto de basura, estoy haciéndole daño a las personas que luego lo van a utilizar. Por eso el respeto al colegio también incluye el respeto a sus cosas materiales, y en el respeto a la iglesia también incluye la generosidad o la atención, o estar atentos a un voluntariado, a cómo puedo dar un poco de servicio extra o de participación extra, sobre todo ahora que vamos a salir en algún momento de esta pandemia. ¿Cómo hacemos para dar un extra y contribuir a la labor de la iglesia, ¿no?
En el respeto, actúo o dejo de actuar sin perjudicarme a mí ni a los demás y procurando el bien mío y de los otros. Entonces, si respeto a la iglesia, procuro su bien. Entonces, busco colaborar, si puedo, económicamente, si no colaborar en las labores en lo que esté a mi alcance. Así es. Ayudo ordenando la iglesia después de cada misa, o ayudo participando en la catequesis, o ayudo dando algún curso que yo sé dar, o ayudo ayudando, porque procuro el bien Así es. de la iglesia. Procuro el bien del colegio, como tú lo dijiste, y cuido sus instalaciones, no por el bien del colegio en sí, no por el bien del edificio o de las sillas, sino porque hay unas personas que son las que van a disfrutar y aprovechar ese bien, y por eso, por el respeto a esas personas, respeto a esa institución. Aprovecho de por el bien que otras personas van a tener. Aprovecho de colar algo, Francisco. Hemos hablado del respeto al docente y también al sacerdote. Con más razón. El mayor bien, o sea, el principal fin, el fin del ser humano es llegar al cielo. Para llegar al cielo tengo que creer en una serie de cosas que están resumidas en el credo, cumplir una serie de normas que están en los mandamientos, y los medios que tengo, de donde saco la fuerza y la energía para poder llegar hasta allá, para poder tener la gracia de Dios, son los sacramentos. Y quien me da los sacramentos es el sacerdote. Entonces el sacerdote es el que alimenta mi alma. Entonces está el refrán de: el perro no muerde a la mano del que le da de comer. Pues entonces el sacerdote, me da de comer en mi alma, el que me ayuda a llegar al cielo, me da la gracia, que es esa fuerza que tengo para poder unirme a Dios y llegar a Dios. Y entonces valoro al sacerdote por todo el bien que me da, uno. Dos, porque es el representante de Cristo. Bueno, pero es que el sacerdote ese es muy bruto. Es que el sacerdote tiene defectos. Sí, los sacerdotes pueden tener defectos porque son personas igual que nosotros. Y entonces yo respeto a esa persona, no porque sea un sacerdote muy elocuente o muy simpático, sino por su condición, porque es el representante de Cristo. Así es. En mi comunidad, y por eso lo valoro mucho y lo respeto. Así es. Nos queda poco tiempo. Entonces, más bien, sí, nos queda poco tiempo y no quería obviar un tema que es muy importante para todos los que nos sintonizan, el tema del patriotismo, el respeto a la nación. Respetamos el país donde nacemos, pero también el país donde nos desarrollamos, donde nos desenvolvemos. Correcto. Ahí está el refrán de que madre no es quien pare, sino quien cría. Entonces son las dos son madres. ¿Okay? Queremos mucho nuestro país, el país donde hemos nacido, tenemos que quererlo y tenemos que enseñar a nuestros hijos a querer al país, a querer y amar su país, a valorar el patriotismo. Es la virtud que nos lleva a valorar lo que la patria nos da y nos ha dado. O sea, el país del que seamos nos dio una cantidad de cosas muy buenas y tiene una cantidad de valores y virtudes y cosas que le tenemos que agradecer como país. Tiene sus defectos, tiene sus problemas. Si ya no estamos en nuestro país de origen y hemos llegado a un nuevo país, seguimos agradeciendo a nuestro país de origen todo lo que recibimos y valoramos ese país al que estamos llegando, ese país en el que vivimos. Así es. Y Francisco, que nos ha recibido. En estos 5 minutos que nos quedan, ¿podrías darnos algunos tips ya para culminar, esos tipsitos para educar el respeto? Ok. Mira, vamos empezando con los niños pequeños. Los niños pequeños están en pensamiento concreto, así que ponerlos a reflexionar a ellos sobre tu actuación tiene que procurar el bien del otro. Eso es así como demasiado abstracto para el niñito. ¿Cómo educo el respeto en un niño pequeño? Enseñándole el respeto a través de las cosas materiales. O sea, no puedes agarrar las cosas de los demás sin permiso. Tú tienes que respetar a tu hermano. Si quieres usar su juguete, pídeselo prestado. Tú tienes que respetar a tus compañeros. Si quieres usar su juguete, pídeselo prestado. Y tienes que cuidar sus cosas. Tienes que cuidar las cosas que son de los demás. Entonces, esa es la forma, de manera concreta, le vamos enseñando a respetar a los demás a través de las cosas materiales. Con los niños pequeños es eso. Okay. En la medida que van creciendo, le vas exigiendo, tú como padre, que te tiene que tratar de manera respetuosa. Entonces, si te pones bravo, no le puedes contestar feo a papá y a mamá. O sea, lo que vayas a decir, dilo de buena manera. Esa es una forma de contestar, empezando en casa y luego con los maestros, con los tíos, con los demás. Entonces, exigir el respeto, el enseñar al niño a saludar adecuadamente, mirando a la cara. Llegaste a una persona, llegó una persona a la casa y enseñarle al niño, venga y salude. Enseñar al niño a respetar, enseñar al niño a saludar, enseñar a respetar. Enseñarles a distinguir que cada persona tiene una autoridad y un rango distinto y que hay que tratar a cada quien como es. No porque unos valgan más que otros, sino porque tenemos condiciones distintas. Y entonces hay que tratar a cada quien según su condición, siempre con el respeto.
desde una persona muy importante hasta si consigo un mendigo en la calle. Ujú. Esa persona también la trato con mucho respeto. ¿Ok? Si tengo una persona que trabaja para mí en la casa, un empleado, un obrero, le enseñamos a nuestros hijos que a esa persona se le respeta y se le trata con cariño, se le trata bien. Él es el obrero, yo soy el patrón, digámoslo así, usando los términos que se utilizan, pero sin embargo, yo te respeto y valoro el trabajo que tú haces. Y eres importante para mí. Y si mi hijo le contesta mal a esa persona, tengo que llamarle la atención a mi hijo, porque usted al obrero lo respeta, usted a la señora que trabaja en el servicio doméstico la respeta, enseñarle la dignidad. Así es. Un detalle, los adultos, a veces pasa más principalmente con las mamás, aunque con algunos papás también pasa un poco más, que viene el niñito, que es muy respetuoso, y le dice, buenos días, señora Tatiana, por poner un nombre. Entonces la señora Tatiana dice, ay, no me digas así, me siento vieja, dime Tati. Ujú. No, o sea, a veces nos toca asumir ese rol de que sí somos adultos y tenemos que aguantar que nos digan, señor Francisco, aunque me haga sentir viejo, Ujú. pero le estoy dando la oportunidad a ese niño de aprender a tratar a cada persona adecuadamente y ser respetuosos. Ujú. ¿Ok? Entonces, el no dejarme caer en eso. ¿Ok? El poner a los hijos a evaluar las situaciones de los demás. No tanto como, ¿tú cómo te sentirías si te hago esto? No tanto eso. No tanto cómo te sentirías tú, sino lo que usted comentaba hace un rato, el tema de la empatía. ¿Cómo tú crees que se sintió él? Ujú. Entonces ya lo estás poniendo a pensar no en sí mismo, cómo te sentirías tú si te lo hace, sino pensar en el otro. ¿Cómo crees que se sintió él cuando pasó esto? Entonces ponerlo a pensar en el otro para ir desarrollando en ellos la empatía. Y luego tener algo presente, que es que todos somos buenos. Aunque hagamos cosas malas, aunque haya gente muy mala, todos tenemos algo de bondad. Y entonces, porque somos buenos, y como católicos, como todos somos criaturas de Dios, todos merecen nuestro respeto. No, pero es que él es un asesino, él es que es un desgraciado, es que él es algo bueno tiene que tener. La película Las locuras del emperador, la caricatura, Ujú. en donde caen al abismo y al final la llama salva a Pacha y Pacha le dice, pero me salvaste. Y él dice, es que nadie puede ser tan malo, le dice la misma llama. Y después se arrepiente y dice, no, pero si yo no tengo nada bueno, decía la llama. No, si tiene algo bueno, en el fondo todos somos buenos. Ujú. ¿Ok? Como todos somos buenos y todos tenemos esa dignidad, además de hijos de Dios, todos merecemos respeto. Y quería terminar con una frase que una vez leí y me dio mucha risa, que el respeto es como el dinero. A uno se lo pueden dar gratis, pero es mucho mejor ganárselo. Así es. Qué belleza. Gracias, profesor.